Buen día para todos. Bueno, les agradecemos su asistencia. Queremos dar cumplimiento a nuestro foro que está programado para iniciar a las 11 de la mañana. Agradecemos su participación. Mi nombre es Nora Cristina Vázquez. Yo soy la coordinadora jurídica de la firma Ramírez Castaño Abogados SAS. Y bueno, vamos a dar a conocer un poco como el orden del día que vamos a tener dentro de este foro, cómo vamos a llevar a cabo la metodología. Les vamos a pedir en reiteradas ocasiones colaboración para que por favor todos nuestros asistentes permanezcan con su micrófono en silencio y cualquier inquietud que tengan o que nos quieran hacer llegar la podemos recepcionar por medio del chat que está habilitado. Entonces, voy a hacer acá, digamos, la presentación del orden del día que tenemos. Vamos a iniciar por una introducción y objetivo del foro. El objetivo de la firma Ramírez Castaño Abogados es crear un espacio interactivo entre nuestros clientes, que son la razón de ser de esta organización, y los profesionales de la firma para resolver todas las inquietudes en el ámbito laboral. Sabemos que con todo este tema de la contingencia que estamos atravesando se han presentado muchísimas inquietudes en materia laboral. Entonces, a raíz de el foro que tuvimos y de muchas inquietudes que quedaron, digamos, sin resolver, vimos como esa necesidad de poderles proporcionar este espacio a nuestros clientes y brindarles todo el apoyo en materia laboral. Entonces, vamos a hablar de algunos temas específicos como es el decreto 558-2020, la circular 033 del 17 de abril de 2020 y de igual modo despejaremos las inquietudes que han llegado a todos nuestros canales electrónicos y que son de interés común para todos nuestros asistentes. Siguiente en el orden del día voy a presentar a nuestros abogados invitados. Son abogados que hacen parte de la firma Ramírez Castaño Abogados, que tienen una amplia experiencia en todo el ámbito laboral y también de parafiscalidad. Entonces, pues voy a presentar como quienes nos van a acompañar el día de hoy en este foro como invitados especiales. Tenemos a la doctora Laura Marcela Restrepo Cortés, abogada de la Universidad Autónoma Latinoamericana, candidata especialista en Derecho Laboral, con una amplia experiencia en instituciones como el extinto Seguro Social y la rama judicial en juzgados laborales y civiles. La doctora Laura actualmente es abogada en el aula porque a veces, muchas veces, cuando uno comienza a leer, salen muchas dudas, muchos problemas. Precisamente trabajando porque ya está listo el proyecto para representarlo. Luego viene aquí, cuatro días, Hola, les ofrezco disculpas porque parece que hubo como una falla en la conectividad, pero pues seguimos conectados. Les estaba mencionando como toda la trayectoria del doctor Juan Pablo Naranjo.
quien nos acompañará también hoy como expositor y pues quien va a resolver todas las inquietudes como los hemos hecho también en el foro anterior. Estaba mencionando la experiencia que él ha tenido en diferentes entidades, como en el grupo de éxito Alimentos Frico, en operadora avícola en Confama, en UNE, en EPM, Telecomunicaciones, y actualmente pues es abogado asociado en materia laboral de la firma Ramírez Castaño Abogados. Asimismo nos acompañará el doctor Steven Osorio Marín, abogado de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Empresarial de la Universidad de Medellín, especialista en Gestión Tributaria de la Universidad de Antioquia, abogado del Departamento Tributario de la firma Ramírez Castaño Abogados. Bueno, hay unas condiciones básicas de participación que realmente consisten en lo que les mencioné anteriormente, y es que les rogamos que por favor conserven sus micrófonos en silencio para que podamos escuchar, digamos, de una manera óptima a nuestros panelistas, y asimismo cualquier inquietud que ustedes tengan pues la pueden hacer por medio del chat. No se escucha nada. Buenos días para todos. Norita, no se te está escuchando la presentación. No se escucha nada. No escuchamos. Buenos días para todos. ¿A mí me escuchan bien? Ahí, Norita, te escuchamos. Ahora sí, ahora sí. Bueno, les ofrezco disculpas porque tuve acá como una fallita un poco con mi micrófono que se desconectó, se descargó. Bueno, habíamos quedado en que necesitamos entonces optimizar el tiempo. Vamos a dar inicio y a entrar en materia con el banco de preguntas que tenemos previamente recepcionados por parte de muchos de nuestros asistentes del foro anterior, y también pues por nuestros clientes que constantemente sabemos que tienen inquietudes en materia laboral. Entonces vamos a entrar en materia, vamos a iniciar dándole el uso de la palabra al doctor Juan Pablo Naranjo y le vamos a hacer la pregunta: de acuerdo al decreto 558 de 2020, ¿cómo deben realizarse los pagos de cotización al subsistema de pensiones? Doctor Juan Pablo. Bueno, muy buenos días para todos. Sí, efectivamente el decreto 558 de 2020, expedido recientemente, establece la posibilidad de disminuir temporalmente la cotización a pensiones por los meses de abril y mayo
pagaderos en mayo y junio respectivamente, de manera que puede optarse por cotizar a pensión únicamente el 3%, porcentaje donde el empleador aporta el 2.25 y el trabajador el 0.75 restante. La cotización debe hacerse sobre el ingreso base de cotización sin ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente ni superior a 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Para el caso de los trabajadores independientes, ellos deben realizar la totalidad del aporte si optan por este alivio, llamémoslo así. Hay una inquietud adicional y es frente al Fondo de Solidaridad, si se debe o no se debe hacer el aporte. Al respecto quiero ser claro en eso. Si bien es cierto el decreto no hace mención alguna de esta situación y no hay una exclusión expresa, consideraríamos en derecho que el aporte debe hacerse. Pero revisando un borrador de un complemento que va a hacer el Ministerio de Salud respecto a la planilla pila, parece ser que en esta planilla va a incluirse el no pago del porcentaje del Fondo de Solidaridad. Por eso nuestra recomendación sería, para el caso del Fondo de Solidaridad, acudir al operador o esperar que salga pues el ajuste a la planilla. Perfecto, doctor Juan Pablo. Tenemos otra pregunta. ¿Las semanas correspondientes al periodo abril y mayo serán contabilizadas para la pensión? Bueno, en este punto es importante establecer lo siguiente. El artículo 5 del decreto dice que serán contabilizadas para completar las 1.150 semanas en el régimen de ahorro individual, ¿cierto? Los fondos privados para garantía de pensión mínima o para las 1.300 semanas para obtener la pensión de vejez de un salario mínimo en prima media, ¿cierto? Así como para acreditar cumplimiento de requisitos para acceder a pensiones de invalidez y sobrevivencia. Como vemos, ese artículo simplemente se refiere pues a personas que están próximas a pensionarse en cualquiera de los dos sistemas y que devenguen un salario mínimo. No contempla de salarios superiores. Muchas gracias, doctor Juan Pablo. Vamos a darle el uso de la palabra a la doctora Laura Restrepo. Doctora Laura, ¿el COVID-19 se considera una enfermedad laboral? Buenos días para todos. Antes de iniciar mi intervención, quiero agradecerles la participación porque pues este evento es gracias a las inquietudes constantes que recibimos de su parte en las diferentes plataformas, en los diferentes sistemas que tenemos habilitados para recepcionar todas estas inquietudes en materia laboral. Ahora bien, hablando con relación a si el COVID-19 es considerado enfermedad laboral, el decreto 538 del 2020 incluyó dentro de la tabla de enfermedades laborales el COVID-19. Inicialmente pensado para aquellas personas que están en esa primera línea de batalla, que son la parte médica, el personal de salud, que no solamente son los enfermeros, los médicos, también es esta parte administrativa de mantenimiento de servicios generales, ¿cierto? Entonces, en primera medida, para el sector salud se considera enfermedad general. Ahora bien, ¿qué pasa entonces con el resto de trabajadores? En primera medida, el COVID-19 sería considerado como una enfermedad de origen común, pero entonces de aquí parte la obligación que tienen las aseguradoras de riesgos laborales de definir, de investigar, porque aquí ya es un tema probatorio, de determinar si efectivamente la exposición que yo tuve de mi lugar de trabajo a mi residencia o viceversa hizo que me infectara del COVID-19. En esa medida, entonces, el empleador aquí tiene que ser muy garante y muy responsable del tema de bioseguridad, de garantizarle a los trabajadores que efectivamente cumplan con el tema del tapabocas, el tema del distanciamiento social, así sea dentro de las mismas instalaciones de las empresas, ¿sí?
para que se evite un tema de culpa patronal posterior. Una vez se determine que es una enfermedad laboral y que hubo negligencia del empleador para ejecutar estas medidas de bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19, pues entonces ahí entraríamos en una dificultad adicional, que es el tema de culpa patronal, que obviamente nos afectaría en ese sentido y que hay que tener mucho cuidado. Muchas gracias, doctora Laura. Entonces continuamos con nuestra otra pregunta. La dinámica es que nosotros vamos a resolver inicialmente el banco de preguntas que está preestablecido y luego vamos a recepcionar las que vemos que están llegando al chat, que también tienen pues relación con las que estamos resolviendo en la actualidad. Le vamos a preguntar nuevamente al doctor Juan Pablo Naranjo qué aspectos se deben tener en cuenta cuando se conceden vacaciones anticipadas. Bueno, en los términos del decreto 488-2020, el empleador podrá otorgar vacaciones anticipadas dándole aviso al trabajador al menos con un día de anticipación. Lo normal es que la ley prevé una situación diferente en el artículo 187 de los 15 días, pero estamos en un régimen excepcional. Cuando el trabajador no haya causado los 15 días de vacaciones y la empresa las anticipe, recomendamos desde nuestra firma pactar con ese trabajador, obviamente por escrito, que en caso de retiro de la empresa por cualquier motivo, por cualquier razón, autorice el descuento en su liquidación de los días no causados y pagados en razón al anticipo. ¿Por qué? Porque si yo no pacto esto con el trabajador y él renuncia, se retira por cualquier motivo, por una justa causa, por cualquier razón establecida en la legislación laboral, el empleador, comillas, perdería esa plata si no estaban causadas las vacaciones. Por eso nuestra recomendación es pactar ese documento a quienes no tengan los días causados para que se puedan descontar en un futuro si el trabajador se retira. Perfecto, doctor Juan Pablo. Ahorita vamos a continuar con otra pregunta para la doctora Laura Restrepo. Cuando se conceden vacaciones, licencias no remuneradas o se ejerce trabajo en casa, ¿se debe conceder auxilio de transporte? Bueno, esta es una pregunta muy recurrente. Realmente el auxilio de transporte nace desde la Ley 50 del 59 con un objetivo primordial. Para esos trabajadores que devenguen menos de 2 salarios mínimos, el empleador debe proporcionarle precisamente ese auxilio que le permita el desplazamiento a su lugar de trabajo, ¿sí? Y para eso es que nació, precisamente para el desplazamiento. Si yo no me tengo que desplazar, si estoy ejerciendo la actividad en casa, por ejemplo, o si el trabajador me concedió una licencia remunerada, no remunerada, estoy incapacitado, pues ahí se pierde perfectamente la figura del auxilio de transporte. Entonces, si se presentan alguna de estas circunstancias, no habrá lugar entonces al pago de ese auxilio de transporte. Perfecto. Nuevamente, doctor Juan Pablo Naranjo. Para suspender el contrato de trabajo por fuerza mayor, ¿se requiere solicitar permiso ante el Ministerio de Trabajo o solo ponerlo en conocimiento? Bueno, aquí es importante tener claro algo sobre la fuerza mayor, y es que cuando esa es la causal invocada, la fuerza mayor, simplemente se pone en conocimiento del ministerio, se le manda una comunicación al ministerio, pero quien realmente avala la constitución o no de la fuerza mayor es un juez de la República. Debe darse aviso inmediato al inspector de trabajo a fin de que él compruebe esas circunstancias. Simplemente darle el aviso, pero ahí no se requiere autorización. Caso contrario, con la suspensión de actividades hasta por 120 días, la cual sí requiere de autorización del ministerio, y la empresa pues obviamente debe basar esa suspensión de actividades por, valga la redundancia, la situación financiera que lo coloque en peligro de entrar en un estado de cesación de pagos, para lo cual deberá aportar todas las pruebas que soporten esa decisión. Correcto. Continuamos con una pregunta para la doctora Laura Restrepo. Cuando se exonera del servicio al trabajador por la contingencia actual, pero aún así se le paga su salario,
Posteriormente, el trabajador puede compensar el tiempo. Bueno, esta exoneración del servicio se conoce como una licencia remunerada. Esta licencia remunerada en algunas oportunidades se concede para el tema de maternidad, para el tema de la prestación del servicio militar, para el tema del luto, ¿sí? Pero a raíz de la continuidad, que en algunas oportunidades, sobre todo en empresas que tienen un flujo de caja que se los permita, para los trabajadores con un salario que devenguen en un salario mínimo, permitan esa exoneración del servicio, pero aún así devengan su salario, ¿sí? El decreto, perdón, la circular 033 del 17 de abril, en ese ejercicio que está haciendo el gobierno nacional para tratar de implementar medidas para la protección del empleo, nos habla entonces de una licencia remunerada compensada, donde usted, empleador, le permite al trabajador que se exonere del servicio, ¿sí? Le pago su salario, pero posteriormente, una vez ingresemos a la actividad económica, a la actividad laboral, pues entonces se va a permitir pagar ese tiempo que yo de manera anticipada le pagué. Entonces ahí podrán ampliarse, digamos, de alguna manera, obviamente todo tendrá que ser pactado, pero se puede hablar con el empleador de ampliar esa jornada laboral de unas horas extras. Habrá que hacer la contabilidad de cuánto le pagué yo a usted mientras estábamos en este estado de emergencia, y en ese sentido, pues, se podrá compensar por parte del trabajador este tiempo. Perfecto, doctora Laura. Nuevamente una pregunta para usted. Continuamos con usted. ¿Las bonificaciones no constitutivas de salario pactadas entre trabajador y empleador pueden ser revisadas, modificadas o suspendidas durante el tiempo de contingencia? Bueno, esas compensaciones de carácter económico que se han entregado al trabajador precisamente por esa liberalidad que tiene el empleador. Por esa mera liberalidad que tiene el empleador de entregarle a su trabajador bonificaciones extralegales, no constitutivas de salario, y en virtud del artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo, que me permite revisar el contrato de trabajo, yo en alguna eventualidad puedo revisar. Todo debe ser pactado, reitero, con el trabajador, porque si yo a usted le prometí que le voy a dar una bonificación trimestral y ahora se la voy a quitar de manera unilateral, lo mínimo que yo espero es comuníqueme, ¿sí? Lo ideal sería por escrito, y en esa medida, pues entonces de mutuo acuerdo se puede pactar que por el tiempo en el que estemos en la contingencia, precisamente para la protección del empleo y evitar una contingencia económica mayor de la que ya tenemos, pues entonces queden suspendidas esas bonificaciones o esas prestaciones económicas extralegales ya concedidas con anterioridad. Bueno, vamos a continuar con una pregunta para el doctor Juan Pablo Naranjo. ¿Se pueden revisar las convenciones colectivas de trabajo en razón a la afectación económica de las empresas? Sí, como lo explicaba Laura, al igual que la ley permite en el artículo 50 revisar las condiciones contractuales cuando sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones a la normalidad económica, también lo es con las convenciones colectivas. Esto está soportado pues en el artículo 480 del Código Sustantivo del Trabajo, caso pues en el cual la empresa y los sindicatos se tendrán que sentar a negociar esa parte de revisión de los beneficios extralegales, y si no llegan a un acuerdo, pues correspondería al juez laboral decidirse las mismas. Doctor Juan Pablo, también viene la siguiente pregunta para usted. ¿Se puede suspender los contratos de aprendizaje en su etapa práctica? En la etapa práctica se pueden suspender siempre y cuando no sea posible la asignación de trabajo en casa o teletrabajo. Si no se puede esta situación, sí es posible. Y lo que no es posible es suspenderlos pues, en la etapa lectiva. Y en todo caso, el aporte a salud debe seguir haciéndose. Entonces, en resumen,
Sí es posible, siempre y cuando no sea posible que el practicante haga su trabajo desde casa o teletrabajo. Perfecto, doctora Laura Restrepo. Si los trabajadores están ejerciendo trabajo en casa, ¿se debe seguir cotizando a riesgos laborales? Sí, efectivamente. Independientemente del lugar donde se esté ejerciendo la actividad laboral, sí debe continuarse con la cotización al subsistema de riesgos laborales. Diferente es si yo concedo una licencia no remunerada, si está en vacaciones, ya esos son temas diferentes. Pero si la persona está realizando su actividad laboral, hay que seguir cotizando el subsistema de riesgos laborales. Continuamos con usted, doctora Laura. ¿Qué efectos tiene conceder una licencia no remunerada? Bueno, aquí me voy a detener un poco haciendo alusión a una pregunta que nos hizo precisamente una cliente donde nos decía, bueno, si yo como empleador, ya son 2 meses que llevamos en emergencia sanitaria, realmente se han reducido las ventas, demás, ¿qué es mejor? ¿Dar por terminado el contrato de trabajo o conceder licencias no remuneradas? ¿Sí? ¿Cuál es el efecto de uno u otro? Pues el efecto para la licencia no remunerada es que seguimos con la protección del empleo. ¿Sí? Porque aquí no hay terminación del contrato de trabajo. Si yo termino el contrato de trabajo, obviamente tendré que indemnizar, pero la idea es evitar llegar a esa situación. Para eso están estas medidas, están estas alternativas previas y que es muy importante que los empleadores las conozcan, sepan de ellas, porque si a mí me llega una fiscalización del Ministerio de Trabajo, lo primero que me va a decir es, bueno, cuénteme cuáles han sido esas medidas que usted ha implementado previo a la terminación del contrato de trabajo. ¿Sí? Entonces, en esa medida, la primera recomendación es que si podemos iniciar con teletrabajo, si podemos conceder vacaciones anticipadas, dejar como último recurso licencia no remunerada y finalmente la terminación del contrato de trabajo, pero eso ya en los casos más extremos. Ahora bien, ¿cuál es el efecto de la licencia no remunerada? Entonces, para esto, entonces no se tendrán en cuenta por el tema de vacaciones y cesantías, ¿sí? Porque pues recordemos que para vacaciones y cesantías se tendrán en cuenta el tiempo laborado. Y si yo dejé de laborar 3 meses, pues entonces no habrá lugar a tenerlos en cuenta. Obviamente para el trabajador se interrumpe la obligación. Para el empleador se suspende entonces la obligación. Se suspende la obligación de pagar salarios, ¿sí? Pero tienen la obligación de seguir pagando el tema de prestaciones sociales, el tema de seguridad social, ¿sí? El tema de salud, el tema de pensión, si se acogen. En el caso del 3% para pensión, pues entonces lo podrán hacer sin ningún inconveniente. Y el tema de riesgos laborales, pues entonces ese tendrá que suspenderse en virtud de que no se está ejecutando la labor. Entonces, esos serían los efectos básicos de la licencia no remunerada. Gracias, doctora Laura. Continuamos con el doctor Juan Pablo Naranjo. Le rogamos nuevamente a nuestros asistentes que por favor mantengan su micrófono en silencio para que no haya una interferencia con nuestros panelistas. La pregunta, doctor Juan Pablo Naranjo, es ¿qué pasa con los créditos del trabajador si se le... Bueno, lo que alcancé a escuchar es qué pasa con los créditos del trabajador cuando se le concede licencia no remunerada. Acá es importante tener en cuenta que si el trabajador tiene un crédito con la empresa, pues debe reestructurarse la forma de cancelación del mismo, llegar a un acuerdo con el trabajador y reestructurarlo. En caso de que el trabajador tenga créditos por libranza,
se debe notificar de inmediato al operador de la libranza. Ejemplo, un trabajador que tiene un crédito con una cooperativa X, Y o Z, hay unas deducciones, hay una orden de libranza como operador, usted como empresa debe notificarle a esa cooperativa que el trabajador tiene suspendido el contrato, que no tiene ingresos en este momento y por lo tanto no es dable hacerle descuentos. Y hay un tema importante que aunque no lo preguntaron, lo quiero agregar ahí, y es el de los embargos. En muchas empresas hay trabajadores que tienen embargos. Si el trabajador está en una licencia no remunerada, obviamente no hay cómo deducirle la parte correspondiente del embargo que fue ordenado como medida cautelar. En ese caso también se debe dar aviso al juzgado correspondiente de que por X tiempo el trabajador no tiene salario y por lo tanto no es viable pagar la cuota del embargo que había sido ordenado por el despacho. Perfecto, doctor Juan Pablo. También le vamos a hacer otra pregunta. Si el trabajador se le deben los días de la familia, ¿se le pueden otorgar y anticipar en el correspondiente al segundo semestre? Mire, lo del Día de la Familia es de esas leyes, es la 1857 de 2017, que salen sin reglamentación y con muchos vacíos. En lo personal o como firma consideramos que sí es viable, aunque la ley no lo diga, anticipar esos días o desatrasarlos de años anteriores, porque realmente el riesgo de eso es muy bajo, es mínimo para la empresa. Entonces, creemos que sí es posible anticipar los días de la familia del semestre siguiente y desatrasar los que no se habían dado. Gracias, doctor Juan Pablo. Continuamos con la doctora Laura Marcela Restrepo. ¿La jornada laboral puede reducirse unilateralmente? Bueno, aquí en este punto quisiera resaltar algo que es muy importante en esta situación. Nada, absolutamente nada lo hagan unilateralmente, nada forzado, nada que obligue, que coaccione al trabajador. ¿Para qué? Para evitar posibles reclamaciones administrativas y judiciales. Todo debe ser concertado, inclusive hasta las vacaciones, que el mismo código nos dice que pueden ser concedidas por el mismo trabajador de manera unilateral. Pero digamos que en estas condiciones, que son condiciones que no conocíamos, que no sabemos todavía cómo manejarlas en muchas oportunidades, en muchas circunstancias, no hagamos nada unilateralmente, todo consensuado, ¿sí? Entonces, de ahí esa primera premisa. No se puede conceder entonces, o más bien, reducirse esa jornada laboral unilateralmente. Es cierto que el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 50 nos permite hacer una revisión de los contratos de trabajo. Esa revisión implica disminución de la jornada, disminución del salario, ¿sí? Pero es que en estos momentos en los cuales todo es tan imprevisto para todos, no podemos, digamos, de manera abrupta, sin conocer además las condiciones particulares de cada trabajador, que eso es muy importante, ¿sí? Me voy a permitir leer una de las tantas preguntas que recibimos en nuestros canales electrónicos y decían exactamente: ¿es posible enviar a un empleado a vacaciones, terminando esta solicitarle una licencia no remunerada y después presionarlo a pasarse de laborar de tiempo completo a medio tiempo? A nadie se puede presionar. Se puede hacer todo, se puede hacer las vacaciones, la licencia, como les venía diciendo, la idea es ir de menos a más, la idea es teletrabajo, lo menos invasivo para el trabajador, ¿sí? Pero presionarlo de ninguna manera. ¿Por qué? Porque eso se nos va a venir en una demanda, se nos va a venir en una reclamación del Ministerio del Trabajo, porque lo están fiscalizando, están mirando qué actividades están realizando los empresarios en pro de precisamente conservar los trabajos, ¿sí? Que recordemos, no solamente es conservar esos empleos, es también conservar las empresas. Entonces hay que tener una balanza equilibrada, tratar de equilibrarla de alguna manera en ese sentido, pero nada obligado y nada coaccionado.
Muchas gracias, doctora Laura. También vamos a continuar en la siguiente pregunta con usted. ¿Los contratos a término fijo que cumplirán la fecha de terminación se pueden finalizar a pesar de la contingencia? Bueno, en este momento digamos que no hay un pronunciamiento que nos implique hacer alguna modificación al Código Sustantivo del Trabajo. ¿Sí? En ese sentido, entonces están manejando las mismas reglas. Podrá terminarse el contrato a término fijo, obviamente cumpliendo con la ritualidad que ello implica. Y la ritualidad es preavisar con 30 días, ¿sí? Y ojalá tener una justificación válida por terminar. Si no se tiene una justificación válida, pues entonces, ¿cuál será esa justificación? La terminación del contrato, la fecha de expiración de ese contrato laboral. Eso será justificación válida para darlo por terminado, eso sí, respetando el preaviso pactado o más bien indicado dentro de la normatividad laboral. Bueno, continuamos con el doctor Juan Pablo Naranjo. Queremos preguntarle, ¿se puede diferir el pago del salario del trabajador? Bueno, vea, al respecto es importante algo. No hay una regulación expresa en nuestra legislación laboral, pero consideramos que las partes sí pueden convenir de manera temporal, por esta crisis del COVID-19, diferir el pago de un porcentaje del salario sin afectar el mínimo legal. Me explico con un ejemplo. Un trabajador que venga 5 millones de pesos mensuales, se puede pactar el pago de 3,5 millones mensuales y dividir el resto, o sea, el 1,5 millones, al plazo que acuerden las partes. Lo vemos viable, repito, sin afectar el mínimo legal. Bueno, continuando como más o menos con la misma pregunta, doctor, ¿se puede bajar el salario al trabajador en razón a esta crisis? Mire, la rebaja del salario tiene pues varias posiciones y vamos a esbozarlo en 2 puntos. Si yo modifico la jornada laboral, puedo concertar un nuevo salario. Si yo reduzco la jornada laboral de 48 a 24 horas, pues obviamente voy a reducir el salario respetando los mínimos legales proporcionales. Y la rebaja del salario sí es posible por mutuo acuerdo. Y repito, sin afectar el mínimo legal. Como lo decía la doctora Laura, todo por mutuo acuerdo, todo con la libre voluntad del trabajador. Las partes debemos entender que estamos en una crisis. En las empresas que hemos asesorado, pues hemos visto receptividad en los trabajadores. Ellos han sido, valga la redundancia nuevamente, receptivos a la situación y se han prestado para hacer estos acuerdos. Perfecto, doctor Juan Pablo. Ahora vamos a conceder el uso de la palabra al doctor Steven Osorio. Digamos ya entrando un poquito en algunos temas de parafiscalidad, tenemos una pregunta, doctor Steven. ¿Cómo afecta la disminución en el aporte de pensión frente a las obligaciones tributarias? Muy buenos días, muchas gracias por invitarme a este espacio antes que todo y procedo entonces a responder la pregunta. Lo primero es que tenemos que entender que en el momento actual la caja del gobierno se está viendo afectada muy seriamente porque la disminución en la producción de las empresas afecta no solamente nuestro flujo como personas naturales, sino que afecta también lo que es el dinero que dispone el gobierno para todas sus actividades. En ese sentido, lo primero que tenemos que dejar claro es que la reducción que estamos viendo ahora al 3% de los aportes a pensiones no se trata de un diferimiento del impuesto. En ese sentido, no es una obligación después, cuando mejore la situación económica, ir a pagar y a solventar esas sumas de dinero que no se pagaron. Es una reducción efectiva de la carga tributaria y yo anticipo que de este tipo de reducciones gradualmente se irán presentando más. Ahora, procediendo un poco a los efectos tributarios que es hora de empezar a analizar como empresa. Anteriormente, en las preguntas anteriores, uno de los asistentes planteaba el comentario: ¿por qué el gobierno no permite que haya un auxilio para el trabajador en términos de la energía eléctrica o de la conectividad en Internet, que es un recurso que se consume y que, digamos, en este momento no se está teniendo en cuenta? Ahora es el momento para que las empresas, dado este modo de teletrabajo que estamos manejando, empiecen a entender que las estructuras de costos tienen que cambiar.
En ese sentido, yo pienso que es razonable, a través de la aplicación del artículo 107 del Estatuto Tributario, que algunas empresas asuman el pago del Internet de las trabajadores que tienen en la modalidad de teletrabajo y que dicho pago se lleve como un costo deducible del impuesto de renta. En este sentido, hay muchas formas en que se puede establecer contractualmente los documentos de soporte necesarios para que en una futura fiscalización las entidades gubernamentales entiendan que no es que se esté, digamos, sacando dinero de la empresa de una manera, digamos, ilegal, sino que se está pagando un costo de producción asociado a la actividad productora de renta. En ese sentido, tenemos que prepararnos mucho para los futuros cambios tributarios que van a venir, ya que al interior de nuestras empresas nos tenemos que replantear muchos de nuestros escenarios de trabajo y de nuestras relaciones contractuales. Muchas gracias por haberme invitado. Procedo en ese término a responder la pregunta. Gracias, doctor Steven. Bueno, vemos que estas eran las preguntas que teníamos frecuentes de los asistentes en diferentes foros que habíamos tenido y también pues diferentes preguntas que habíamos recepcionado en nuestros canales virtuales. Asimismo, estamos evidenciando que hemos recepcionado una cantidad considerable de preguntas en el chat. Hasta algunas dan correlativamente las respuestas que se han dado anteriormente. Sabemos que faltan más o menos 15 minutos para terminar con el foro, pero vamos a ver en el lapso de estos 15 minutos las que podamos dar respuestas, si no ya les vamos a indicar como qué mecanismo vamos a tener para que ustedes puedan, si no es hoy, en el transcurso de estos días tener también una respuesta. Bueno, en este sentido, quisiera dar respuesta a Marcela, quien nos pregunta lo de la exoneración del servicio y seguir pagando solo aplica para salario mínimo. No, Marcela. Eso depende de qué, del flujo de caja que tengan las empresas y de la posibilidad que ellas tengan de exonerar del servicio a sus trabajadores, ¿sí? Y continuar pagándoles el salario sin ningún inconveniente. Si personas que ganan más de 2 salarios mínimos, 3 salarios mínimos, la empresa tiene la posibilidad de exonerarlos del servicio, pues entonces, posteriormente con ellos se pactará. Eso es muy importante que quede por escrito, que se va a pactar una licencia remunerada compensable, en donde posteriormente este trabajador entonces pagará ese tiempo que se le ha pagado de manera anticipada. Por acá, Diana Ruiz nos dice, ¿se puede dar por terminado un contrato laboral a término indefinido a una persona que ya cuenta con pensión? Bueno, el Código Sustantivo del Trabajo nos trae unas causales de terminación de contrato. Y dentro de esas causales es precisamente que el trabajador devengue una pensión. Entonces, digamos que habría que mirarlo, porque cada caso en concreto habrá que mirarlo, mirar de qué empresa estamos hablando, pero digamos en principio se podría decir que ya nos adentramos a una causal de terminación de contrato de trabajo por estar esta persona ya cubierta con el mínimo vital que es su pensión. Bueno, doctor Juan Pablo Naranjo, queremos saber si también usted nos puede plantear algunas alternativas adicionales a todas estas que hemos presentado el día de hoy. Pues sabemos que con esta contingencia y todos los decretos que se han emitido, han habido una serie de cambios que han impactado directamente en materia laboral y que a nuestros empresarios los han tenido en una situación bastante complicada. Entonces, pues quisiéramos escuchar también, doctor, como qué otras alternativas les podríamos presentar. Bueno, sí, alternativas, yo pienso que esto es una oportunidad también de reinventarnos y en materia laboral no es ajena pues como a ser creativos. Mire, hay alternativas, por ejemplo, de modificación del oficio temporalmente. Yo hablo mucho con ejemplos. Un mesero, pues en este momento un mesero no tiene que atender, no hay mesas para atender, pero se podría perfilar como un domiciliario o como un ayudante de cocina, pues siempre y cuando las circunstancias lo permitan. Y ahí vamos también a generar el empleo, para conservar el empleo de ese trabajador y perfilarlo en otro cargo.
de manera temporal. Y también se podrían distribuir los turnos entre todos los trabajadores, alternarlos, me explico. Yo le doy una licencia no remunerada a Juan por un mes. Listo. Y Pedro está trabajando. Después le doy la licencia por un mes a Pedro y Juan entra a trabajar. Así los estoy alternando de manera que no se afecte tanto el ingreso. Yo pienso que son alternativas muy válidas en este momento y que podemos pensar en ellas. Muchas gracias, doctor Juan Pablo. La doctora Laura Restrepo va a continuar dando respuesta a algunas de las preguntas que hemos recibido en el chat. Entonces, pues le concedemos el uso de la palabra, doctora. Andrés Anín nos pregunta, ¿cuando se suspende contrato, la empresa suspende el pago de seguridad social? No. La suspensión del contrato de trabajo o conceder una licencia no remunerada que, digamos, tienen el mismo efecto, concede, digamos, esa posibilidad al trabajador de que el empleador continúe pagándole el tema de la seguridad social. Aquí hay un tema importante y es, bueno, si el trabajador no está devengando su salario, entonces, ¿en qué medida se va a pagar el tema de la seguridad social? Aquí, digamos, hay dos posibilidades. Una es que el empleador cubra en su totalidad el porcentaje para salud y para pensión, sea el 3% para el subsistema de pensión o el 12.5% para salud, o el 16% para pensión, si lo considera. Esa es una opción. Quedaría como un préstamo al trabajador que posteriormente se miraría si se compensa de alguna manera económicamente, ¿sí? Para no afectar el tema de seguridad social de los trabajadores. Sin embargo, los operadores pila también tienen una opción de que solamente sea el trabajador en estos casos de suspensión, porque hay que hacer la novedad, hay que comunicarlo a los operadores pila, que ellos ya sabrán cómo realizar el trámite en ese sentido, pero entonces hay la posibilidad de que solamente el empleador haga su aporte, su porcentaje a ese aporte. Entonces ya el empleador tomará la decisión, debe comunicarse al operador pila para conocer cuál es esa alternativa y cómo proceder en ese sentido. Bueno, contratos, si los contratos por tiempo definido, ¿por cuánto tiempo notificar al trabajador que no será renovado? Bueno, 30 días es lo mínimo, realmente. Ese es el preaviso, con 30 días de anticipación de que no va a ser renovado el contrato a término fijo. No sé si de pronto Juan Pablo ha visto algunas otras preguntas que tenga la posibilidad de responder. No, básicamente aquí me pedía como hacer un resumen de todas las posibilidades y alternativas que tienen las empresas. Pues como lo hemos dicho a lo largo de la charla, pues está el tema de las vacaciones, está el tema de las licencias remuneradas, compensables y no remuneradas, modificación de la jornada, pago de salario porcentualmente o diferido, rebaja del salario concertada. También se pueden llegar a acuerdos con las licencias no remuneradas. En este caso, nosotros recomendamos como firma que cuando se conceda una licencia no remunerada, al trabajador se le dé una bonificación no constitutiva de salario que se puede llamar bono de mercado, auxilio de mercado, etcétera. Eso ayuda a compensar la situación del trabajador y obviamente también alivia las cargas de la empresa, porque la licencia no remunerada, recordemos que la seguridad social se sigue pagando puntualmente para el trabajador. Esas son como básicamente las alternativas que desde nuestra firma hemos explorado, hemos asesorado a las empresas, reiterando, y qué pena decirlo pues así, pero reiterando que todo esto, estas fórmulas deben ser acordadas y se deben suscribir los documentos pertinentes para evitar riesgos jurídicos. Muchas gracias, doctor Juan Pablo. Quisiera hacerle ya como una pregunta un poco aleatoria porque estamos viendo muchas aquí, pero hay una que veo que cualquiera de nuestros panelistas, la doctora Laura o el doctor Juan Pablo, nos podrían responder, y es si hay alguna sugerencia de cuál es el porcentaje adecuado al renegociar los salarios. Y también surge la duda
¿qué sucede cuando una persona está devengando un salario mínimo y le van a hacer una disminución de su jornada laboral? ¿Este salario mínimo sí se puede reducir? Bueno, la sugerencia en la disminución porcentual del salario para ser pagado posteriormente es entre un 30 y un 40%. De hecho, tenemos que varios equipos de fútbol han liderado esta propuesta y eso han hecho con sus jugadores, pues obviamente son personas que ganan muy buen dinero. Y la rebaja de la jornada y consecuentemente la rebaja del salario, mientras usted haga la proporción del salario mínimo, no tiene ningún problema. Pueda redondear el salario mínimo a 30.000 pesos diarios. Usted hace la proporción valor hora sobre ese diario, hace la proporción valor hora y paga las horas que el trabajador vaya a laborar y no hay ningún problema porque ahí no se está afectando el mínimo. Lo que sí es que en la seguridad social sí se debe pagar sobre el salario mínimo. No sé si Laura tenga algo para complementar. No, quisiera como cubrir un poquito el tema de las preguntas que nos están haciendo. Entonces, paso a esta pregunta de María Eugenia, donde dice, ¿se puede hacer suspensión del contrato con el personal que no puede hacer trabajo desde casa, como son las empleadas de oficios varios en oficinas? María Eugenia, digamos que hay varias alternativas como lo hemos planteado alrededor del foro, ¿sí? Digamos que si no hay otra alternativa, se puede manejar el tema de la licencia no remunerada, pero tengamos en cuenta que el tema de los servicios generales o las empleadas del servicio son personas con alto porcentaje de vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, la invitación para estos casos es hablar en qué condiciones, que la empleada del servicio te comente en qué condiciones se encuentra realmente y llegar al acuerdo de la licencia no remunerada, pero como lo decía el doctor Juan Pablo, plantearle una bonificación, un auxilio solidario, que no sea constitutivo de salario. Usted ya determinará qué periodicidad, si quincenal, si mensual, ¿sí? Esto con la finalidad de que de no dejarla desamparada o no dejar a este sector desamparado. Entonces, si no hay otra opción, se puede conceder la licencia no remunerada y pensar en la posibilidad, obviamente dependiendo del flujo de caja de la empresa, en otorgarle ese beneficio, esa bonificación solidaria en este tiempo en el que va a durar la licencia no remunerada. Doctora Laura o doctor Juan Pablo, para que nos puedan contestar cualquiera de los dos. Sabemos que dentro del foro se ha, digamos, mencionado durante toda la intervención que las alternativas que hemos planteado deben ser de común acuerdo, tanto la licencia no remunerada como la posibilidad de adelantar vacaciones o como reducir la jornada a media jornada y asimismo su salario. Hay una inquietud que también surge con mucha frecuencia y es cuál es el mecanismo idóneo para notificar a los empleados y para que esa aceptación, digamos, tenga una validez, porque sabemos que se dificulta un poco que puedan enviar un documento firmado, en algunos casos que lo puedan imprimir y firmar. Entonces, digamos, en la práctica, ¿cuál es el mecanismo que se le puede sugerir a nuestros empresarios para que puedan hacer ese tipo de notificaciones y que al recibir la respuesta, pues, o la aceptación por parte del empleado, tengan también una validez? Bueno, retomemos un poquito lo de la licencia no remunerada. Si nos vamos pues a posiciones jurídicas, la licencia no remunerada debe partir de la voluntad del trabajador. Pero yo les hago una pregunta. Díganme hoy un trabajador en Colombia, uno solo, que diga yo entiendo a mi empresa, yo la comprendo, entonces yo voy a ir a solicitar una licencia no remunerada, no me pague. Eso no va a pasar. Como eso no va a pasar, por eso nosotros invitamos a una licencia concertada, porque es que en el acuerdo de voluntades es perfectamente válido, eso lo desarrolla la legislación civil laboral. Entonces, el acuerdo entre las partes, precisamente esa es una de las ventajas del contrato, que es consensuado, que es bilateral, que es de mutuo acuerdo. Entonces, con la libre voluntad del trabajador se pueden realizar esos acuerdos de licencia no remunerada.
Y respecto a la notificación, precisamente en los documentos que la firma elabora, tenemos una de las cláusulas donde podemos hacer una notificación vía virtual, la cual es perfectamente válida y está respaldada incluso en algunos de los decretos. Se puede hacer vía WhatsApp, se puede hacer vía correo electrónico, dejando una nota que nosotros agregamos en los documentos que la firma realiza. Perfecto. Doctor Steven Osorio, usted quería también hacernos Norita, no se te está un escuchando. aporte No se te escuchó bien la una pregunta. intervención con base en algunas preguntas que hemos recepcionado y luego continuamos con el uso de la palabra. Laura. No era concretamente una pregunta, sino que el doctor Steven Osorio nos indicaba que quería hacer como un aporte de acuerdo a la intervención que él había tenido. Pero si quieres, Laura, continuamos contigo y luego... No, básicamente quisiera contestar, en la licencia no remunerada y remunerada se debe pagar riesgos laborales. Para la licencia no remunerada, no porque, digamos, ahí se exonera del servicio al trabajador. No está trabajando. La clave es esa, si está trabajando o si el trabajador, digamos, no ha interrumpido ese contrato laboral, ¿sí? Si no lo ha interrumpido, debe continuar pagando riesgos laborales, ¿sí? Pero en el caso de las licencias no debe pagar riesgos laborales. ¿Por qué? Porque se exonera del servicio al trabajador. Si él no está prestando el servicio, pues entonces en ese sentido no habrá que pagarle riesgos laborales. El ahorro del aporte a pensión del 13% en aplicación al decreto 558 del 2020 se distribuye porcentualmente entre empleador y el trabajador. Es decir, el trabajador recibirá en estos 2 meses un mayor ingreso. Digamos que sí, digamos que es un alivio de parte y parte, porque eso implica que el empleador tendrá que cotizar menos a pensión y en ese sentido el trabajador también debe pagar menos a ese subsistema. Entonces, si lo vemos como que el descuento va a ser inferior, porque recordemos que el descuento normal es del 4%, en este sentido, acogiéndonos al 3% que hay que pagar para este subsistema, pues solamente habría que hacerle un descuento del 0.75 al trabajador. Y en este sentido, pues recibiría un poco más de lo que recibe quincenalmente. Perfecto, doctora Laura. No sé si el doctor Steven o el doctor Juan Pablo quieren hacernos algún aporte adicional. Sabemos que Señorita, se han quedado muchas preguntas en el chat. Entonces, pues la idea es cumplir con nuestro horario, pero también poderles dar una respuesta posterior a ustedes. Ahorita ya les vamos a determinar cómo nos podrían hacer llegar también sus preguntas y pues le vamos a dar el uso de la palabra al doctor Juan Pablo Naranjo para irle dando ya pues final a nuestro foro en materia laboral. No, básicamente yo quería cerrar invitándolos a lo que mencionamos ahora, la concertación. Este es un tiempo donde las partes tienen que ser sensatas y entenderse mutuamente, entender uno las dificultades de la empresa que no está teniendo los ingresos normales y uno también entender la parte de un trabajador que se puede quedar sin su sustento. Entonces, por ello, invitamos a la concertación. Ese sería pues como el corolario de mi parte, invitarlo a ustedes, señores empresarios, a que lleguemos a acuerdos amigables con los trabajadores. Doctora Laura, ¿tiene algo para mencionarnos? No, agradecer la participación activa. Realmente creo que tuvimos muy buena presencia de empresarios y espero que de trabajadores también para resolver todas estas inquietudes. Nos quedan muchas que de pronto, Norita, puedes proporcionar un correo en el cual podemos recepcionarlas, ¿sí? Si se hace necesario un espacio adicional, pues entonces ya lo miraremos, o si no, pues de manera virtual también entraríamos a resolver, porque pues esa es la idea.
que nuestra firma se convierta en aliados en este momento de ustedes, donde se les pueda brindar toda la asesoría necesaria en momentos de crisis y dificultad como los que estamos viviendo en este momento. Entonces, agradecerles la presencia y hasta una próxima oportunidad. Bueno, de antemano, entonces le agradecemos a nuestros 3 invitados por su participación. Como les indicamos anteriormente, la idea es proporcionarles un correo electrónico. El correo es lrestrepo@rcabogados.com.co para que todas estas dudas que en esta ocasión no se les pudieron resolver, pues vía correo electrónico les podamos dar respuesta. Nosotros aquí vamos a tener muchas de las que podemos ir recepcionando, pero pues sí sería importante que llegaran al correo para que les podamos dar una respuesta oportuna. Les agradecemos muchísimo por su participación y queremos reiterarle que desde la firma Ramírez Castaño Abogados queremos acompañarlos y en este proceso de contingencia estar con ustedes en todos estos procesos. Ya sabemos que estos medios virtuales son los que nos están facilitando un poco llegar a ustedes hasta sus casas, entonces pues les seguiremos enviando invitaciones para estar en permanente contacto. Muchas gracias.